Ahora sí. Siguiendo con la presentación, en este estudio que fue realizado en el 2019, ellos observaron todos los planes o los tratamientos nutricionales para la pérdida de peso y se dieron cuenta de que lo más importante de la pérdida de peso, sea el tratamiento nutricional que se realice, es tener un balance energético negativo y que exista una adherencia al tratamiento nutricional. Ese es lo más importante, el predictor que le va a dar el éxito a cualquier persona que sea sometida para mejorar su composición corporal. Recordemos que necesitamos específicamente disminuir esa circunferencia y la circunferencia abdominal y la circunferencia de lo que sería cuello. Siguiente, por favor, Jesús. ¿Cómo sería la alimentación? Pues la alimentación debe ser una dieta, debe ser completa, debe ser suficiente, debe ser adecuada, variada, apetitosa, equilibrada. Por eso es importante que visiten a un especialista en el área de la nutrición. No todos conocen cómo es el tratamiento real para cualquier tipo de patología, porque cada caso es totalmente diferente. Entonces no podemos plantearle un tratamiento nutricional, por ejemplo, para Jesús y uno igual para Mariana. Son totalmente personas. Recordemos que nosotros somos un individuo, entonces el tratamiento nutricional debe ser personalizado. ¿Cómo debe ser? En líneas generales, para que podamos conocer, nosotros tenemos un plato y ese plato nosotros lo vamos a dividir en dos, ¿ok? La mayor, si lo dividimos en dos, que es lo que ustedes están observando ahí en pantalla, si lo dividimos, ustedes van a conocer que la mayor proporción debe ser vegetales. ¿Por qué vegetales? En el caso de un paciente hipertenso, porque los vegetales me van a permitir un adecuado consumo de lo que sería potasio, magnesio, calcio, ¿sí? Que son micronutrientes que son importantes para el buen funcionamiento de este sistema cardiovascular, porque nos ayuda con lo que sería la contractibilidad muscular. Estos nutrientes tienen elementos específicos, pero más adelante vamos a ver en qué nos van a ayudar. Y la otra mitad la vamos a dividir en dos, entonces sería una cuarta parte para lo que serían los carbohidratos, mal llamadas harinas. Y también la otra cuarta parte sería el aporte proteico. Un consumo de agua, necesitamos el consumo de agua y aparte de eso necesitamos el consumo de lo que serían frutas, pero preferiblemente que sean frutas en trozo y no en bebida. Ya van a ver por qué. Siguiente, por favor. Entonces, el buen conocimiento de los hábitos de alimentación influyen en lo que sería el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que la alimentación es la piel. Licenciada Lady, se dejó de escuchar. Ah, sí. Pensé que era el internet. No, se dejó de escuchar. ¿Puedo ser el internet de la licenciada? Creo que de ver también. No la veo. Conecté. Ah, no, volvió. Volví. Hola. Hola. Eso. Vivimos en Venezuela. Entonces, como les decía, es la piedra angular. Yo les digo, si ustedes deciden someterse, cualquiera que decida someterse a un tratamiento, vayan a un especialista y disminuiríamos indiscutiblemente cualquier tipo de enfermedades no transmisibles, ¿ok? Todas las enfermedades degenerativas las podemos disminuir con mejorar básicamente el tratamiento, la alimentación que nosotros consumimos hasta desde pequeño. Siguiente, por favor. Entonces, no sé si observan bien esta lámina, que me parece que es importante porque a veces cuando las personas deciden hacer tratamientos nutricionales, deciden disminuir este maravilloso nutriente o macronutriente que son las grasas.
La gente dice, tienes que dejar de consumir grasa. Pero es la casualidad que, sin ir muy lejos, ¿de qué se alimenta el corazón? Nuestro corazón básicamente se alimenta de grasa. No va a funcionar adecuadamente. Entonces, por esto es importante tener un adecuado consumo de la esquina, o vamos a ir a consumir las empanaditas de la esquina, o los que serían los chicharrones, o de repente, ahorita que está muy de moda la dieta cetogénica y de wow, y la gente cómo manipula muchísima información acerca de esto, ¿no? Porque ellos básicamente lo que se consumen es una dieta muy alta en grasa y específicamente grasa saturada. En el caso de la alimentación, nosotros tenemos varios tipos de grasa. Tenemos las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Dentro de las grasas saturadas, pues, ¿dónde la vamos a conseguir? Básicamente lo que serían las carnes las grasas de la carne de res, lo que sería la mantequilla, lo que serían las cremas de leche, la leche completa, hasta la misma leche descremada contiene cierta cantidad de grasa, no crean que no, los helados industrializados, y esto básicamente, ¿qué va a traer como consecuencia? Que aumente lo que sería el LDL. Recordemos que el LDL, cuando tenemos elevaciones de la misma, suelen oxidarse y atraviesan lo que sería la capa de esa íntima que recubre las arterias y comienza un proceso que se denomina aterosclerosis. Es un proceso bastante complejo que si nos quedamos aquí vamos a terminar no sé a qué hora. ¿Ok? Es bastante complejo, pero entonces básicamente nosotros tenemos que intentar disminuir el consumo de grasas saturadas. Siempre que nosotros consumamos proteínas, alimentos de origen animal, siempre va a estar unida a lo que sería esta grasa saturada. Y tenemos la grasa insaturada, que entraría lo que es la grasa monoinsaturada y las grasas poliinsaturadas. En el caso de las grasas monoinsaturadas, ¿dónde la encontramos? Lo que es el aceite de oliva y es el aguacate. El aceite de oliva es un alimento bastante costoso, pero lo podemos sustituir por lo que sería el aguacate. Algunos tipos de semillas también tienen grandes cantidades, tienen cierta cantidad de ese ácido graso monoinsaturado. Y también tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, que en el caso de los ácidos grasos poliinsaturados, generalmente están en todos los tipos de aceite. Pero recordemos, ¿qué nos va a ayudar este tipo de grasas? Nos va a ayudar a aumentar lo que es el HDL, ¿ok? Nos va a ayudar a disminuir lo que sería el LDL y también nos ayudan hasta a disminuir los triglicéridos. Y tenemos las grasas trans, que son las grasas que nosotros no debemos consumir. Generalmente las grasas trans nosotros las encontramos mucho en los alimentos industrializados. Es importante hasta leer el etiquetado que más adelante les voy a explicar. Entonces, nosotros debemos de consumir lo que serían los ácidos grasos omega 3, que nos va a ayudar muchísimo a mejorar lo que sería la enfermedad cardiovascular. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a lo que les comentaba, a regular lo que es el HDL, nos ayuda a mejorar lo que sería la LDL, nos ayuda también muchísimo lo que sería la presión arterial, porque los omega 3 son elementos o contiene elementos que nos ayudan a lo que sería un antiagregante plaquetario. El omega 3 contiene lo que es antiagregante plaquetario, igual como por ejemplo lo que es la aspirina, y también es un antiinflamatorio. Generalmente todas las enfermedades nosotros cursamos con procesos inflamatorios y entonces el omega 3 es antiinflamatorio. Ahí están las funciones. Como les comentaba, nos reduce lo que es el colesterol total, hasta nos va a ayudar a regular lo que sería las glicemias a nivel de sangre, porque generalmente la hipertensión a veces suele acompañarse con pacientes diabéticos. Ahí ustedes van a observar todas las funciones que pueda cumplir lo que les comentaba en resumen, estas grasas. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, Jesús. Siguiente.
Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que también un poco de disminuir? Ahorita también existe lo que se denomina, yo lo denomino así, carbofobia. La gente le tiene una fobia a los pobres carbohidratos. Pero es que hay que saber conocer qué tipo de carbohidratos es el que yo voy a consumir. Obviamente que los carbohidratos que son refinados, que son ultraprocesados, están muy relacionados también hasta con los procesos de cardiovascular. Entonces necesitamos mayor consumo de lo que serían cereales integrales. ¿Por qué? Porque ellos tienen compuestos que son fitoquímicos, que son antioxidantes, vienen con fibra, y la fibra me va a ayudar a disminuir lo que sería el colesterol total. Aparte de eso, me regula también lo que sería la parte intestinal, en el caso de la fibra, y me ayuda, por ejemplo, en el caso de la fibra soluble, a lo que es el lentecer, lo que es la absorción intestinal del azúcar que nosotros estamos consumiendo. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos son los que yo puedo consumir? Básicamente carbohidratos integrales, como por ejemplo el arroz integral, los granos, lo que es la caraota, lenteja, quinchocho, abeja, garbanzo, lo que es el plátano, el camburguineo. Todo esto son carbohidratos que son carbohidratos complejos, y al ser carbohidratos complejos, pues nos ayudaría a lo que sería la protección cardiovascular. Siguiente, por favor. En el caso de los carbohidratos simples, ¿dónde nosotros lo vamos a poder conseguir? Todos los que son harinas blancas, el arroz blanco, los azúcares refinados, los cereales azucarados, las frutas, específicamente cuando son las frutas, tienen una alta cantidad de, cuando son enlatadas o cuando son caramelizadas, porque ahorita también le tienen una guerra a las pobres frutas, ¿no? También. Entonces, la persona no puede consumir fruta porque tiene altas cantidades de fructosa. Pero en el caso de la fruta, debemos de consumirla básicamente en trozo, no en jugo, ¿sí? ¿Por qué necesitamos consumir fruta? Porque como les comentaba, o sea, las frutas contienen cierta cantidad de potasio, cierta cantidad de magnesio, y contiene algunos flavonoides, como por ejemplo lo que sería la catequina, lo que sería la epicatequina, que tienen algunos factores, han observado que tienen algunos factores de protector vascular. También en el caso del chocolate, porque ustedes están viendo las imágenes de chocolate, gente que le gusta y le agrada el consumo de chocolate. En el caso del chocolate es importante que consuman el chocolate oscuro, el que es 75-80% cacao. Ellos también tienen algunos flavonoides que también se han observado que nos ayuda a lo que es la protección cardiovascular. Lo que tenemos que disminuir son los que contienen azúcares agregados, lo que contienen algunos lácteos agregados. Siguiente, por favor. Y lo que sí hay que nosotros, indiscutible, bajar en lo que más nosotros podamos, el consumo del azúcar de la mesa. ¿Okay? Ya que esto se ha visto muy relacionado. De hecho, a veces han estudios que han relacionado mucho más el consumo de carbohidratos, específicamente los carbohidratos refinados, con las enfermedades cardiovasculares, que hasta el mismo tipo de grasa que nosotros podamos conseguir. Entonces hay que disminuir el consumo de azúcar, pero no solamente, como les comentaba, azúcar de mesa. Es importante hasta leer el etiquetado. Siguiente, Jesús. Yo les voy a colocar este ejemplo rápidamente, antes que se vuelva a cortar todo lo que hemos conversado. ¿Por qué consumir la fruta entera en vez del jugo? Si ustedes observan en pantalla, van a ver una imagen que los compara. El zumo de una naranja o de las naranjas, un zumo de jugo de naranja, y la pieza de fruta. Si ustedes observan allí,
lo que me interesa que puedan ver es la importancia en lo que es la saciedad. Cuando nosotros tomamos algún tipo de bebida, la saciedad es escasa, no nos sacia, porque la absorción del alimento es súper rápido, no tiene fibra. Si ustedes observan, tiene muy poca cantidad de fibra. Y aparte de eso, cuando ustedes hacen un jugo o un zumo de naranja, ustedes necesitan aproximadamente entre 5 a 6 naranjas, entonces aumentaría el aporte calórico y aumentaría el aporte de azúcar que estamos consumiendo, específicamente de fructosa. Siguiente, por favor. Se van a alarmar con esta imagen, porque a veces llegan los pacientes, por ejemplo, en la consulta, y te dicen, no, yo tomo zumo de naranja. Y es súper natural, pero miren la cantidad de azúcar que contiene el jugo de naranja. Contiene aproximadamente 34 gramos de azúcar. Solo el zumo. Y si lo comparamos con una bebida gaseosa, la bebida gaseosa tiene 36 y en la misma cantidad de volumen. Entonces, por eso les comentaba, a veces transversa mucho la información. En vez de decir que no consuman jugos, entonces no pueden consumir frutas. La gente se va a un extremo increíble. ¿Okay? Necesitamos consumir frutas en trozo, por la cantidad de fibra, por la cantidad de micronutrientes que nos puede aportar. Siguiente. Este es un elemento que es importante, disminuir el consumo de sodio. Esto sí es súper importantísimo dentro de la alimentación. Nosotros debemos de disminuir el consumo de sodio, ya que nuestra población consume 10 veces más el aporte de sodio de lo que debería de consumir. Hay estudios que han observado que la población venezolana consume aproximadamente entre 7 y 9 gramos de sodio, y ahorita vamos a observar cuánto es lo que deberíamos de consumir realmente. Porque se dice que consumimos más cantidad de sodio por la cantidad de alimentos ultraprocesados. Imagínense aquí que consumimos alimentos ultraprocesados, pero no con tanta cantidad. Ahora imagínense en los países desarrollados, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden observar dónde nosotros podemos conseguir las grandes cantidades de sal. Siempre dicen, no, bajar el consumo de sal, baje el consumo de sal de mesa, pero no solamente de mesa, debemos de leer el etiquetado nutricional. Pero a veces hasta complejo, y yo les voy a explicar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la cantidad ideal del consumo de sodio? Lo que dice la Sociedad Americana del Corazón es que nosotros debemos de darle un clip, por favor, Jesús. Gracias. Que nosotros deberíamos de consumir aproximadamente, en el caso de los niños menores de 7 años, 3 gramos, en el caso de los niños entre 7 y 10 años, 4 gramos, y en el caso de los niños mayores de 10 años, deberíamos de consumir 5 gramos de lo que sería la sal como tal, ¿ok? Cloruro de sodio. ¿Cuánto representa eso en medidas caseras? Es básicamente una cucharadita que ustedes la están viendo en esa imagen. ¿Okay? Para cuantificar la cantidad de sal presente en los alimentos consumidos por la población, se emplean diferentes medidas para expresar la cantidad en lo que sería el cloruro de sodio. Y lo que yo les comentaba, pues generalmente solamente nosotros en la sal de mesa consumimos el 40%. En lo demás es en los alimentos ultraprocesados, es lo que se ha observado. Y aparte de eso, que ahorita, por ejemplo, en la alimentación complementaria, en los niños cuando están iniciando la alimentación, la sal se debe adicionar es a partir de los 2 años de vida. ¿Sí? Es importante saber esto. Siguiente, por favor, Jesús. Por eso yo les comentaba que es importante saber
Los hábitos, que yo le decía, la población más vulnerable que nosotros debemos atacar es la población infantil. Indiscutiblemente para nosotros tener la población adulta joven y la adulta vejez, que sea productiva, que no se me enferme. Aquí ustedes están observando el etiquetado. Esto es tela para cortar hacia adelante. No me voy a detener mucho en esto porque esto sería una clase y si Jesús quiere una clase de etiquetado nutricional, estoy a la orden, o alguno de mis compañeros en el caso de nutrición pues puede también colaborar para poder indagar un poquito más en esto. Pero lo que sí yo quiero resaltar es en el etiquetado nutricional es que no sé si actualmente han visto que tienen sellos, ¿sí? Los alimentos ahora tienen sellos. Son unos sellos negros. A mí se me pasó colocarle allí la imagen. Y por ejemplo, en el caso de la margarina, te dice un alimento alto en sodio. ¿Okay? Es importante que nosotros podamos leer básicamente el etiquetado. Y si no les sabemos leer el etiquetado, saber específicamente los ingredientes. ¿Sí? Ahí en esa tablita que ustedes están observando, ahí te va indicando cuando un alimento tiene altas cantidades, cuando un alimento es bajo en sal. Sí, entonces eso también nos va a reflejar qué cantidad de sal yo puedo consumir dentro de la alimentación, porque recordemos que yo puedo consumir son 5 gramos de cloruro de sodio, que es la sal. Entonces ahí va uno sumando. ¿Okay? En la siguiente, por favor. En la industria siempre existe el marketing y a nosotros nos van a vender cualquier cantidad de alimentos y de repente no sabemos, ¿no? De repente buscamos y dicen, este es un alimento bajo en sal o bajo en sodio. Y ellos lo enmascaran. Entonces aquí hay una lista de todos los aditivos químicos que nosotros vamos a poder encontrar en los alimentos. Es importante que nosotros podamos leer son los ingredientes. Si no sabemos leer el etiquetado, porque lejos que es algo muy complejo, al menos leer los ingredientes. Es importante leer los 4 primeros ingredientes. Como vienen los 4 primeros ingredientes, como viene la proporción en ese alimento. ¿Okay? Entonces, si en los 4 primeros ingredientes aparece la palabra sodio, retire ese alimento, ¿ok? Porque tiene altas cantidades del mismo, ¿ok? Entonces ahí hay una tablita. Como esto va a quedar grabado, pues ustedes pueden detallarla mucho más a fondo, cuáles son los alimentos que puedan presentar. Por ejemplo, el pan es un alimento muy alto en sal. Nosotros como nutricionistas, pues en vez de indicarle el pan, pues podemos hacer hasta pan en casa con distintos ingredientes. Podemos hacer pan de yuca, pan hasta con plátano, o similar lo que es el pan con hasta las claras de huevo. O sea, ¿sí me explico? Porque a veces de repente dentro de hábitos y costumbres tenemos el consumo de pan, pero podemos sustituirlo por otro alimento que nos va a ayudar mucho más. Siguiente, por favor. Debe existir, yo les comentaba que debemos de consumir frutas, debemos de consumir vegetales dentro de hecho, lo que indica la Asociación Mundial del Corazón es que la persona consuma alrededor de 5 porciones entre frutas y vegetales al día. Podemos consumir 3 porciones de vegetales y 2 porciones de fruta, o 3 porciones de fruta y 2 porciones de vegetales, dependiendo de los hábitos y costumbres que tengamos. ¿Okay? Pero lo importante es que nosotros podamos reducir el consumo de sodio. Yo ahí también les invito para que ustedes vean con mucho más detenimiento cuáles son los alimentos que tienen alto contenido de sodio. Todos los alimentos ultraprocesados, lean el etiquetado, porque a veces nosotros no sabemos ni qué es lo que estamos comiendo. Y también en versus están los alimentos que tienen alto contenido, es en potasio, el azul es de potasio, ahí hay un error de transcripción, es de potasio, ¿ok? Entonces todos los alimentos los mencionan, las lentejas, el plátano, la guayaba, la espinaca, el kiwi, el melón. Siempre consumir las frutas y los vegetales de temporada, porque a veces dicen, no, es muy costoso hacer planes de tratamiento nutricional. No, tratar de consumir alguno de los que están ahí mencionados, o al menos 2 de los que están allí mencionados, consumo de lo que sería el potasio. ¿Ok? Yo también se lo dejo allí para que ustedes puedan detallar un poquito más.
porque si no se nos va a volver nos va a cortar. Yo le decía a Jesús, aquí no me para nadie. Miren esto. Antes, bueno, sí antes, porque la gente iba mucho a lo que sería a McDonald's. Y ahora uno pasa por McDonald's y ya no ve tantos carros en el estacionamiento, ¿no? Ya salió Jesús, ya se va a cortar. Ok, entonces rápidamente, miren lo que nosotros estábamos comiendo anteriormente de McDonald's. Bueno, y es que no solo en McDonald's, muchachos, disculpe que le diga muchachos, no solo en McDonald's, sino en cualquier establecimiento de comida rápida, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Miren la hamburguesa doble queso, por ejemplo, tiene 1120 miligramos, ¿ok? De lo que sería el sodio. Y ahí los va sumando. ¿Cuánto en total estamos consumiendo al día? Mira, por ejemplo, ahí las bebidas gaseosas tienen altas cantidades también en lo que sería el sodio. Entonces, ese tipo de elementos, todo ahorita que están saliendo todos estos en caja y en sobre, lean para que ustedes se den cuenta de la cantidad de sodio que contiene. Ahora vamos, siguiente por favor Jesús, ahora vamos con este señor. Hay unas recomendaciones que nos da, que fueron publicadas ahorita pronto en el 2019, acerca con la prevención de cuáles son las recomendaciones dietéticas de la prevención cardiovascular. Y una de las que mencionan, porque hay un tabú enorme, que una persona no puede consumir huevo, porque tiene altas cantidades de colesterol. Sí, no se los niego. Tiene un huevo, tiene aproximadamente, la yema de huevo, que es la porción amarilla de huevo, tiene aproximadamente entre 160 y 200 miligramos de colesterol, y una persona que no tiene elevaciones de colesterol debería consumir 300 miligramos, y las personas que tienen elevación de colesterol hasta 200. Entonces me diría, no podría consumir huevo, porque ya con el huevo ya estoy cubriendo lo que debería consumir. Pero en realidad lo que me eleva el colesterol son las grasas saturadas, y es lo que ustedes están observando allí en pantalla. El huevo solamente tiene 3% de grasa saturada, ¿ok? Tiene 4% de grasas monoinsaturadas y tiene 2% de grasas poliinsaturadas, porque contienen básicamente omega 6, y si vamos, por ejemplo, al extranjero, vamos a conseguir que hay huevos que ya tienen hasta omega 3. Lo importante del huevo es que tiene minerales como selenio, fósforo, yodo, zinc, tiene vitamina A, D, o sea, tiene una gran cantidad, y lo que ellos recomiendan, para que ustedes observen, es que nosotros podamos consumir aproximadamente 1, máximo 2 huevos al día, o sea que no es tan malo. Y se ha observado que la persona que consume huevos aumenta el HDL, que es el colesterol bueno, ¿ok? Que es el colesterol que nos ayuda a controlar los procesos cardiovasculares, y y disminuye lo que sería el LDL. Siguiente, por favor. Entonces, por eso es un alimento que no es aterogénico. Bueno, aquí se va especificando. Yo los invito a que ustedes observen a cada uno de los datos que nos va aportando esta guía, que va alimento por alimento. ¿Qué alimentos son los recomendados? ¿Qué alimentos no? ¿Cuándo yo puedo consumir grasa? ¿Qué tipo de grasa yo puedo consumir? De verdad yo los invito, si no los tienen, pues Jesús, recuérdame para enviárselos al grupo, y para que ustedes puedan tener esta guía y poder tener estas recomendaciones nutricionales para los pacientes, para no detenerme mucho allí. Pueden, ahí en las recomendaciones para pueden comer huevos 1 o 2 veces al día, podemos consumir los aceites, pero que sean aceites crudos, no aceites cocidos. Yo les pongo un ejemplo. Cuando ustedes hacen una preparación, fácil, cuando ustedes hacen una preparación, siempre los pongo porque aquí hay estudiantes de nutrición, hacen frituras y lo lanzan al tubo de lavaplatos. ¿Qué le ocurre al tubo de lavaplatos? Se tapa
Eso es básicamente un infarto lo que ocurre allí. Ojo, eso no va a pasar de la noche a la mañana. No, usted hizo eso en una oportunidad, hizo fritura y lo lanzó en una oportunidad, al día siguiente tiene un desastre en la cocina. Así no funciona. Eso es progresivamente. ¿Ok? Así ocurren las enfermedades, no es de la noche a la mañana, sino es un acúmulo de eventos. Pero si yo, por ejemplo, voy al mismo ejemplo, vuelvo otra vez a lo de la fritura, pero ahora yo no voy a usar la fritura, sino lanzo el tubo de lavaplato al aceite crudo, ¿qué le sucede al tubo de lavaplato? Pasa, las grasas pasan. Quiere decir que nosotros debemos de consumir grasas, pero que no lleven calor. El que hasta ahorita, el aceite que se puede usar para freír es el aceite de aguacate. ¿Okay? Es el que más resiste a altas temperaturas. Ojo, aquí en Venezuela, para conseguirlo, pues en de estos marketing, estos bodegones, ¿no? Pero es bastante costoso. Y no vamos a usar el aceite de oliva para freír porque imagínense lo costosos que son, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en esta guía te habla hasta la cantidad de café, que creo que está más adelante, que ustedes pueden observar. La cantidad, disminuir lo que serían las carnes rojas, potenciar mucho más lo que sería el consumo de carnes blancas, disminuir lo que sería los azúcares, que era lo que venimos conversando. Siguiente, por favor. Ok, aquí ustedes, esto también lo van a encontrar en esa misma guía. Entonces, como les comentaba, existe un paradigma entre la ciencia de la nutrición para establecer cómo sería la nutrición básica. Yo creo que nosotros tenemos que tener una alimentación consciente, saber específicamente qué estamos consumiendo y usted ver alimentos reales, porque a veces nosotros no consumimos ni siquiera un alimento real, sino los alimentos reales son los alimentos que vienen de la tierra. Ojo, tampoco es una dieta paleo, porque la dieta paleo es alimento, ellos no consumen ni pasta, ni arroz, ni nada de eso, porque son alimentos procesados. Pero no es ir hasta allá, sino bajar el consumo de los alimentos ultraprocesados. Pasa que el marketing es una cosa bastante interesante, ¿no? Entonces nosotros lo que necesitamos en nuestro país es básicamente un patrón de alimentación que preserve una dieta mediterránea. Sabemos que, por ejemplo, la dieta mediterránea es una alimentación alta en ácido monoinsaturado, grasas monoinsaturadas, perdón, específicamente el aceite de oliva. Para nosotros es muy costoso, pero tenemos el aguacate, entonces podemos sustituir una cosa por la otra. También nosotros el saber qué tipo de características culinarias yo puedo usar en cuanto al consumo de grasa, qué tipo de aceite se usa para freír, qué tipo de aceite o grasa yo puedo usar para aderezar, porque necesitamos el consumo de grasas, pero que no lleven ningún tipo de cocción. Tratar de disminuir todo lo que serían bebidas azucaradas, ¿ok? Y ahí hay un organigrama que nos ayudaría muchísimo en tratar de prevenir lo que sería estas enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor, Jesús. Miren esto tan interesante que van ustedes a observar ahorita ya en pantalla. ¿Cuáles serían los beneficios de un cambio de estilo de vida? Imagínense, mire, si yo disminuyo el peso, que yo ya se los dije hace ratito atrás, si yo disminuyo, la literatura dice que si una persona disminuye 10 kilos, se habla es básicamente el 5% del peso que tiene actualmente, la persona va a disminuir de 5 a 20 milímetros de mercurio la presión arterial. Si adopta una dieta DASH, ahorita vamos a ver qué es la dieta DASH, si adoptamos una dieta de 8 a 14 milímetros de mercurio, eso es ganancia. Si reducimos lo que sería la cantidad de sodio de 2 a 8 milímetros de mercurio, si hacemos algún tipo de actividad física, porque necesitamos movernos, o sea, nosotros tenemos músculo, necesitamos básicamente movernos, para eso tenemos esas características en la composición corporal, haría de 4 a 9 milímetros de mercurio, ¿ok? Y si moderamos el consumo de alcohol, esto con moderar el consumo de alcohol a veces uno
no se lo dicen mucho a los pacientes, porque si usted le dice a un paciente, puede tomarse una copita de vino, van a tomar una copita. Entonces uno tiene como un poco de recelo en el momento de dar este tipo de recomendaciones, pero esto también es aceptado por el tipo de las características de flavonoides o las características de antioxidantes que pueda tener. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, es decir, cambio de estilo de vida, miren toda la ganancia que podemos tener. Entonces, por eso, si recordamos las guías europeas y las guías norteamericanas también estipula cambios de estilo de vida. Siguiente, por favor. Jesús. En esos cambios de estilos de vida, en este estudio que fue publicado, ahí no está la bibliografía, pero también se las puedo enviar, que fue publicado en el 2021, ellos realizaron un estudio a una población joven y midieron la composición corporal. Si las personas hacían ejercicio, si las personas tenían una adecuada alimentación, mejoraron las presiones arteriales, mejoraron su composición corporal. Entonces, ellos observaron que las personas que tenían como que versus, ¿ok? Es decir, versus la población que consumía frutas y verduras y hacía consumo de frutas y verduras y además no hacía ningún tipo de actividad física. Ellos encontraron que sí existe una relación entre la ingesta de frutas y verduras con la obesidad y que básicamente lo que les comentaba, pues que debemos de consumir 3 porciones de verdura y 2 porciones de fruta. Y esto de la inmortalidad en lo que sería la edad adulta. Entonces, por eso es enfatizar en lo que sí sería la actividad física, porque recordemos que es un factor determinante en el gasto energético, que nos va a ayudar en el control de peso. Siguiente, Jesús. Aparte de la actividad física y del alimento, también es importante, en las preguntas que yo les hago, es, ¿duermes bien? Y ahorita me llama poderosamente la atención que, yo no sé qué porcentaje, pero sí un alto porcentaje de la población está tomando medicamentos para controlar el sueño. Mucho, diría yo. Que si la melatonina, ¿okay? Que si el Alpran, o sea, el medicamento o algún otro tipo de medicamentos neurológicos, y entonces es una alta población. O sea, es el estrés, nos está volviendo como un poco loco y aparte de eso, pues lo que es las redes sociales, el celular, la gente está muy observadora de estas redes sociales. Entonces, hasta existe un efecto en lo que sería la restricción del sueño y relacionado con lo que es la ingesta de energía. Se observó que, por ejemplo, las personas que tenían menos sueño, que menos descansaban, por lo general tienen un alto consumo de energía, ¿sí? Y si tiene un alto consumo de energía, pues automáticamente tiene una mayor distribución de esa grasa corporal a nivel abdominal. De hecho, si ustedes ven las imágenes, te va indicando hasta qué punto aumentaban de tejido, ¿no? Licenciada Lady, disculpe. La sesión se va a cortar ahorita. Dígame. Quedan como 30 segundos. Entonces vamos a crear otra para continuar.